Grupo Municipal de Izquierda Unida es a favor de esta moción. Entendemos que se han recogido en ella pues, unas justas reivindicaciones del colectivo de personas mayores, de lo que también conocemos como tercera edad y que aglutina a la población mayor de 65 años en los términos en los que genéricamente, demográficamente, pues, se agrupa, ¿no?, a la población, y que están, como bien se dice en la moción, en torno al 17% de la población de nuestro país, redondeando, pues, si no me fallan los cálculos, más allá de 8 millones de personas. Yo creo que hace bien la ponente de esta moción en destacar los valores importantes, porque bueno, vivimos en un tiempo en que ha primado un poco la cultura de promocionar a las personas jóvenes y se ha vivido también bueno, pues una cierta falta de reconocimiento a las personas mayores, y yo creo que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo por reconocer el valor que tienen, tanto por su sabiduría como por su experiencia y lo que pueden aportar a la sociedad, no solo a su entorno más cercano de familiar, sino al conjunto de la sociedad, aunque ya no sean económicamente productivos desde un punto de vista, bueno, pues de lo que significa la economía productiva en la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Los últimos años, los años de la crisis económica, yo creo que cada vez más nos están mostrando el inmenso valor que tienen también las personas mayores, los jubilados, porque están suponiendo un soporte familiar fundamental en las situaciones carenciales, económicamente carenciales, como las que están sucediendo a millones de personas que se quedan en desempleo en nuestro país. Si hace unos años podíamos reconocer y hablar de los abuelos y abuelas que se encargaban en gran parte del cuidado de la infancia y que atendían y colaboraban con los padres y madres jóvenes en edad de trabajar, pues ahora también tenemos que reconocer lo que suponen bueno, los recursos económicos, a veces las exiguas pensiones de que disponen la mayoría de ellos, y que son el soporte fundamental bueno, que hacen que no tengamos 6 millones de personas desesperadas en las calles, sino que tengamos bueno, pues a la gente que está viviendo en el ámbito familiar, en muchos casos con el apoyo económico y con el apoyo también, desde luego, afectivo de sus mayores. Por tanto, valga nuestro reconocimiento al valor humano de las personas mayores, a lo que tienen que aportar socialmente y a lo que también están suponiendo de colchón amortiguador del conflicto social que podría darse ante el desastre de las enormes cifras de desempleo y a la falta de expectativas para muchas personas que hay en nuestro país. No obstante, cabe decir que entre las personas mayores, bueno, pues al hablar de mayores de 65 años hay población en distintas situaciones sociales. Las personas mayores de 65, muchas de ellas actualmente llegan a unas buenas condiciones de vida, pueden, digamos, dar ejemplos de ese envejecimiento activo, ser personas participativas, y de hecho lo hacen, participar como voluntarios, pero también es verdad que a partir, según va avanzándose la edad, pues nos encontramos con que, por ejemplo, los mayores de 65 años ya tenemos 3/4 partes de la población que están en una situación de dependencia, que requieren apoyos. Por tanto, de los mayores tenemos que beneficiarnos y reconocer su valor, pero también ser respetuosos, ser humanos y como sociedad procurarles los apoyos que necesitan, ¿no? Y ahí es donde me temo que estamos fallando, porque la crisis está llevando por delante muchas cosas y porque las políticas de ajuste están siendo en este sentido también bastante desconsideradas, bastante deshumanizadas. Y bueno, pues muchos de los servicios, de los apoyos y de los recursos que tienen las personas mayores se están perdiendo, ¿no? Yo creo que hay que criticar de estas políticas de ajuste, que no son exclusivas del Partido Popular, pero el Partido Popular es el gobernante y aunque se iniciaron en tiempos del Partido Socialista, bueno, pues vamos a poner los ejemplos de lo que nos ocupa, ¿no? Es de recibo hablar de que las pensiones
son exiguas y de que la mayoría de las personas mayores tienen una pensión mínima, y con la pensión mínima no se pueden hacer milagros y se está en situación de pobreza económicamente hablando, del umbral de la pobreza. Si además a esto le añadimos que se está perdiendo el poder adquisitivo de esas exiguas pensiones y que no se está mejorando, digamos, las pensiones no contributivas, aquellas que están, que son pensiones totalmente insuficientes, pues podemos reconocer que aquí hay también una pérdida de derechos, una pérdida de condiciones de vida de una gran parte importante de esta población. Por tanto, valga también esta intervención para reivindicar, para llamar la atención sobre la necesidad de que se revaloricen realmente las pensiones en función del IPC real. Y eso que el año pasado, al inicio de año, no se hizo porque la subida del 1% era insuficiente para compensar la subida del IPC, pues esperemos, aunque no sabemos en qué sentido van a ir los presupuestos del 2013, porque no está garantizado que se vayan a revalorizar, pero confiemos en que realmente las pensiones suban y no sigan perdiendo poder adquisitivo como ha pasado en los últimos años. Pero también hay que cuestionar el duro retroceso que ha supuesto los recortes en la ley de dependencia. La ley de dependencia es una ley que afecta no solo a los mayores, también a las personas en situación de discapacidad, enfermos crónicos a lo largo de toda la vida, pero que globalmente el 80 y el 90% de las personas atendidas en la ley de dependencia son personas mayores. Bien, la ley de dependencia lleva sufriendo recortes derivados de la crisis económica, parálisis de la puesta en marcha, como también ha dicho Carmen Olivera al exponer la moción. Se ha eliminado a personas de la prestación, se están incrementando los copagos y la última reforma que venía ayer publicada es, en el caso de Castilla-La Mancha, pues como Cospedal parece que es la alumna aventajada de los recortes, pues plantea que se van a establecer unas tasas para revisar la situación de persona discapacitada o persona dependiente y que va a costar a cada usuario entre 30 y 40 euros, además de otros 35 euros por un certificado de idoneidad a los cuidadores no profesionales. Hasta ahora, aquí en las familias, muchos de los cuidadores no profesionales son personas ancianas a su vez, hay que tenerlo en cuenta, o sea, no solamente cuidan mujeres en la edad media de la vida, sino que cuida quien puede y quien está en el ámbito familiar, y mujeres ancianas hay muchas cuidadoras. No entiendo lo del certificado de idoneidad cuando no se están desarrollando mecanismos ni de formación ni de apoyo a estos cuidadores ni a estas situaciones de dependencia, pero desde luego esta nueva vuelta de tuerca, en fin, es absolutamente injustificable y totalmente rechazable. Pensando también en la salud de las personas mayores, que en muchos casos están afectadas de enfermedades crónicas y que son los principales usuarios de las consultas de atención primaria, también de las hospitalizaciones y desde luego del gasto farmacéutico. Pero es que, claro, gasta en fármacos quien está enfermo, quien lo necesita, y entre las personas mayores, pues las enfermedades crónicas, la mayoría de ellas tienen alguna, y lo normal es que tengan, que lleven un tratamiento continuado y que lleven un tratamiento crónico. El copago sanitario está afectando a la economía de las personas mayores, pero es que está afectando también a la salud de las personas mayores. Y lo decía hace unos días, o sea, vamos a ver pronto resultados publicados en las revistas especializadas en morbimortalidad, porque las enfermeras con las que de vez en cuando tengo contacto y hablo de estas cosas, ya están detectando que hay muchos pacientes crónicos que no se están tomando los fármacos, que no están adquiriendo los medicamentos, porque para muchos, el copago hace que la gente priorice y, pues en muchos casos es mucho dinero al mes para las exiguas economías. Por tanto, el copago sanitario a mí me parece una medida absolutamente injusta, que va a redundar, que desde luego elimina igualdad de oportunidades, que no garantiza el derecho a la salud, sino al contrario, pero es que vamos a tener resultados que incluso probablemente el ahorro económico, que no dejan de decir que se está produciendo, al final quizá el ahorro en gasto sanitario pues no acabe cuadrando las cuentas, porque tengamos personas que se descontrolan en sus enfermedades crónicas o que fallecen precozmente respecto a si tuvieran un buen control y tuvieran un tratamiento continuado y adecuado de sus problemas crónicos. Además de esto, se están perdiendo ayudas tipo pues el billete de autobús para los mayores u otro tipo de actividades
en servicios sociales destinadas a ellos. Los impuestos indirectos como el IVA les perjudican el consumo, perjudican a la mayoría, perjudican a todo el mundo, debilitan a las economías más precarias fundamentalmente. Y bueno, pues todas estas políticas de recortes y de ajustes, la población más vulnerable es la población con menor poder adquisitivo, y en nuestra sociedad son pocos los mayores, los jubilados, que tienen pensiones máximas o que tienen otras rentas propias. Estamos ante un 80 o 90% de personas jubiladas, de personas mayores que viven con la pensión mínima o con pensiones no contributivas o pensiones de viudedad que todavía son más pequeñas. Necesitamos que el estado de bienestar, que el soporte que supone el Estado de Derecho, para ellos es fundamental, tenga cuerpo, se mantenga, no se desmantele. Por tanto, bueno, pues en lo concreto apoyamos la moción que se nos plantea y entendemos que hay que rectificar en las políticas de ajustes, entre otras muchas cosas, porque perjudican enormemente las condiciones de vida de las personas mayores.